Vaya con el país que estamos viviendo. Un país en donde el presidente de la República dice que la soberanía y el patriotismo no se puede vender. Cosa en la cual yo creo que coincide todo el mundo. Sin embargo, pone en jaque, en riesgo, una cosa como el Tratado México, Estados Unidos y Canadá en un momento del planeta en el cual hay un riesgo brutal de crisis económica. Un país en donde siguen los asesinatos, sigue la violencia, siguen los muertos, los desaparecidos, pero lo importante de la clase política es el 2024. Un país que necesita reconstruirse. Yo me llamo Luis Cárdenas. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Esto es Punto Cero. Yo soy Luis Cárdenas y es un gustazo estar aquí. A ver, vamos a platicar de lo que está sucediendo en el marco de las corcholatas, que es lo único que parece le interesa a la clase política. Durante el pasado fin de semana surgieron algunas cuestiones importantes en torno a la aspiración presidencial del canciller Marcelo Ebrard. Y es que Progresistas por la Unidad y el Piso Parejo, es un grupo ahí raro de Morena que promueve al canciller Ebrard, pidió a la dirigencia nacional del partido, pidió a Morena tomar medidas para evitar la promoción. De hecho, habló una mujer que mire, de las mujeres quemadas no ha hablado, de los feminicidios no ha hablado, de la violencia generalizada no ha dicho ni pío. Pero para apoyar al gallo, ahí sí. Es Malú Micher. Queremos seguir un camino sin obstáculos, en un diálogo respetuoso con la dirigencia nacional, pero sobre todo hemos planteado que en aquel 2011, donde el licenciado Ebrard y el licenciado Andrés Manuel López Obrador se pusieron de acuerdo para llevar una ruta, una encuesta que habrá de elegir en aquel momento quién sería el candidato, estamos haciendo también ese llamado para que se haga esta misma ruta. Cada quien nombre una casa encuestadora, también se nombra una encuesta que coordine todos los trabajos, una empresa que coordine todos los trabajos y se diseñen, se acuerden las preguntas entre todas y todos los aspirantes. Eso es lo que queremos rumbo al 2024. Y bueno, pues este mensaje del grupo de Marcelo Ebrard no le gustó a un aprendiz de Marcelo Ebrard, a una persona que fue discípulo del canciller, a una persona que de hecho fue formada políticamente por Marcelo Ebrard, pero que hoy evidentemente han roto. Y es Mario Delgado, que de alguna manera, mire, regaña a todo el grupo político de Ebrard. Nuestro partido no va a permitir que ningún dirigente esté cargado para un lado o para el otro, porque es mucho lo que está en juego. Morena es el instrumento para que esta transformación nos dure muchos años. Y es una gran responsabilidad y sabemos, tenemos conciencia del impacto que tiene nuestra actuación hacia el futuro de este país. Por lo tanto, no vamos nosotros a cargarnos para ningún lado. Tenemos que garantizar siempre que haya condiciones de equidad, de transparencia, que haya piso parejo para todas y cada uno de quien tiene aspiraciones. Y bueno, pues a río revuelto, ganancia de Claudia Sheinbaum. Habló Claudia Sheinbaum y dijo cabeza fría, porque a final de cuentas todo pareciera que se inclina a su favor, todo pareciera que se inclina hacia la jefa de gobierno, que cada vez va subiendo y subiendo y subiendo en las encuestas. Escuche. Cuando hay corazón caliente, cabeza fría. Eso lo va a definir el partido en su momento. Y este asunto llegó, como tenía que llegar, hasta la mañanera. El presidente López Obrador dice que ¿qué? No estén inventando, que sí hay piso parejo. En el caso de los candidatos a la presidencia, encuesta y lo que diga la gente, y yo voy a apoyar al que gane la encuesta. Y también cuando se habla de que no hay piso parejo,
Eso es un menosprecio a la gente, porque ya nadie se deja manipular. Que no se use eso como excusa. ¿Cómo no va a haber piso parejo si va a ser el pueblo el que va a decidir? La cereza en el pastel es de Gerardo Fernández Noroña, que sigue pensando que él puede llegar a ser presidente de la República. Ya quisiera una cancillería para un domingo, una secretaría de Estado, una jefatura de gobierno, pero es legítimo porque ahí esa responsabilidad tienen y la desempeñan con talento y con honor. Entonces es una ventaja legítima. En el caso de Claudia más todavía es el voto de la ciudadanía la que la llevó a la jefatura de gobierno. Entonces a mí me parece que es una discusión ociosa. Bueno, está bien. Mientras tanto, Estados Unidos y Canadá preparan una controversia que nos puede salir muy cara por las violaciones al tratado México, Estados Unidos y Canadá que consideran estos países hemos cometido nosotros, particularmente con el tema de la ley de la industria eléctrica. El presidente ha respondido, el presidente anda bravo. El presidente dijo que va a dar una respuesta ya cuando avancen las negociaciones, nada más y nada menos que en el simbólico 16 de septiembre, en el marco del ejército, del desfile militar. Escuche. Yo voy a aprovechar a informar el día 16 de septiembre, el día de nuestra independencia, sobre este asunto. No vamos a informar antes. Ese día no vamos a ceder, porque es un asunto de principios, tiene que ver con nuestra soberanía. Y bueno, de hecho, también habló el embajador de los Estados Unidos en México, Ken Salazar. Yo sé que tenemos un camino bueno en adelante. No será fácil, nunca ha sido fácil, pero la realidad es que como familia somos nosotros muy buenos vecinos y socios por la historia adelante. Y no hay otro lugar en el mundo. No es China y el modo de ellos de gobernar. No es Rusia, no es Asia, pero es acá, en América del Norte. Y eso es Estados Unidos, Canadá y México. La semana estuvo cargada de mucha tensión con respecto al tratado México, Estados Unidos y Canadá. Mucha tensión, insisto. Esta tensión llegó al grado de que el presidente fue cuestionado si se podía o no se podía tronar el Temec. Él dice que no. Pero, si hay una violación a la soberanía, la cosa cambia. ¿Qué es una violación a la soberanía? Esa sería la duda dentro de las discusiones. Escuche. No vamos a entregar nuestra independencia a ningún gobierno extranjero. Además, no tienen razón. Aun cuando tengan muchos lambiscones, vendepatria, que les aplauden en nuestro país. Bueno, mire, ojalá por el bien de todos, que se resuelva bien, que podamos llegar a algún acuerdo, que estemos tranquilos, que pueda continuar el tratado, que no entremos en una guerra arancelaria, que no entremos en un asunto que termine por ser perjudicial para todo el mundo. Por cierto, aguas con el tema de la viruela del mono. Organizaciones en la Ciudad de México protestaron pidiendo una vacuna y más atención a grupos vulnerables, particularmente de los colectivos LGBTIQ+, es decir, la diversidad sexual. Sin embargo, lo cierto es que no hay en este país, en estos momentos, vacunas ni siquiera para la viruela. Deje usted el asunto de la viruela del mono. Eso sí, el subsecretario, Hugo López-Gatell, dice que no nos preocupemos, que no hay de qué alarmarse. En México hemos tenido 60 casos hasta el momento. Sí, es esperable que se sigan presentando más casos conforme los seguiremos buscando
con una vigilancia activa que tenemos montada desde el inicio del aviso de la Organización Mundial de la Salud. De estos 60 casos, nadie ha fallecido, solo unas pocas personas, 5 o 6, fueron hospitalizadas porque tenían inmunosupresión grave, precisamente, pero en general todas las personas se recuperaron en aproximadamente 21 días. La enfermedad causa lesiones de la piel y fiebre, dolor, crecimiento de los ganglios linfáticos, etc. Aunque opina de otra manera Tedros Adhanom, el director de la OMS. Sí, si los países, las comunidades y los individuos se informan a sí mismos, toman los riesgos con seriedad y toman las medidas necesarias para detener la transmisión y proteger a los grupos vulnerables. El mejor modo de hacer esto es reducir el riesgo de exposición. Esto significa tomar decisiones seguras tanto para ustedes mismos como para otras personas. En el caso de los hombres que tienen relaciones sexuales con hombres, por el momento esto incluye reducir la cantidad de parejas sexuales, reconsiderar mantener relaciones sexuales con nuevas parejas y también intercambiar detalles de contacto con cualquier nueva pareja para permitir seguimiento en caso de que sea necesario. El foco para todos los países tiene que ser empoderar e involucrar a las comunidades de hombres que mantienen relaciones sexuales con hombres para reducir el riesgo de infección y también la transmisión, para brindar atención a los que resulten infectados y proteger los derechos humanos y la dignidad. El estigma y la discriminación pueden ser tan peligrosos como cualquier virus y fomentar el brote. Regresamos, esto es Punto Cero. Ya regresamos a Punto Cero. Llevamos pues ya casi un mes de que se cayó uno de los sistemas de transparencia y de compra de gobierno más importante, llamado Compranet. Al parecer hay una falla en los servidores, debido a que son muy viejos y fueron rebasados por la cantidad de información. Hay quien sospecha y dice que detrás de todo esto puede haber la mano negra, la intención de tener un gobierno más opaco. Hay quien dice que no, que es una falla técnica, y hay quien señala con toda razón que esto pudo haberse evitado. Se cumplen más de 10 días de que la plataforma de compras públicas federales más importantes del país, mejor conocida como Compranet, dejó de funcionar sin que hasta el momento se dé una explicación de qué pasó y mucho menos se informe la fecha en la que se restablecerá el servicio. Si me piden que exprese en una frase el plan del nuevo gobierno, respondo: acabar con la corrupción y con la impunidad. Pese a que al inicio de su gobierno el presidente López Obrador prometió acabar con la corrupción, diversas organizaciones como Mexicanos contra la Corrupción, la Coparmex e incluso la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción coinciden en que lo que ocurre con Compranet abona la opacidad, ya que la plataforma operada por la Secretaría de la Función Pública simplifica, moderniza y da transparencia a los procesos de contratación de bienes, servicios, arrendamientos y obra pública de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. Tan solo en 2021, las instituciones adjudicaron 173.505 contratos por 473.391 millones de pesos, un estimado de 470 compras diarias y un importe promedio por contrato de poco más de 2 millones de pesos, mientras que en este año en promedio se firmaron 429 contratos diarios, que representan un gasto de 2.7 millones de pesos cada minuto. El tema es que no tenemos realmente de manera transparente las razones de lo que está sucediendo, pero tampoco una fecha ni siquiera aproximada de cuándo van a resolver el problema. Fue en 1996 cuando se creó la plataforma Compranet como resultado de la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Su objetivo era acabar con la corrupción en los procesos de adquisiciones gubernamentales y dar certidumbre a los nuevos socios comerciales del país, Estados Unidos y Canadá. Tal fue su éxito y reconocimiento que la plataforma recibió en 1999 un premio en Suecia por su creatividad, tecnología, impacto y beneficio hacia la sociedad. Incluso la idea se
se replicó en Argentina, Honduras y Ecuador. Sin embargo, a 26 años de su creación, Compranet comenzó a reportar fallas técnicas, por lo que se ordenó restablecer los procedimientos de contratación de manera presencial, lo que abre la puerta a que se presenten actos de corrupción, ya que antes todo era de manera electrónica. Es una violación clarísima, no solamente a la Ley General de Transparencia y a todas las leyes, a la ley federal, a las leyes locales. Es un principio básico de la transparencia, es seguirle la pista al dinero. Y ese dinero que es el dinero público, que es el dinero que no es del gobierno. Apenas el pasado 20 de julio, la Secretaría de Hacienda rompió el silencio y declaró la suspensión temporal de Compranet debido a estas fallas técnicas. Sin embargo, no dio a conocer la fecha en la que se restablecerá el servicio. Para la primera emisión de MBS Noticias, Diana Alcaraz. La primera vez que escuché sobre la cocaína viajada fue hace unos 8 años, mientras conversaba con un agente retirado de la DEA que había pasado sus últimos años obsesionado por ese fino polvo blanco capaz de descarrilar a las mentes más brillantes del mundo. Cocaína viajada, me contó, era una referencia a la cocaína más cara, la que mayores dividendos deja a los cárteles que la producen. Entre mayor kilometraje traiga consigo un paquete con droga que inició su recorrido del sur al norte del continente, mayor es la ganancia para el productor. El pretexto es el riesgo. Entre más viajada hacia la cocaína, significa que ha pasado por más manos de funcionarios públicos a los que hay que corromper, así como una red de personajes insospechados a quienes el cártel tiene en la nómina, desde pesadores y embolsadores que deben asegurarse de que las dosis no lleven ni un miligramo más, ni menos que el prometido al cliente final, hasta farmacéuticos con nuevas fórmulas para hacer más barata y adictiva la mezcla. Si un kilo de cocaína parte de Bolivia hasta su destino final, cualquiera que sea, empieza con un valor de $1,500 según los cálculos más recientes de la ONU. Pero cuando sube unos kilómetros al norte y toca Colombia, ese mismo kilo ya vale $2,500. Cuando ese kilo rebasa la frontera sudamericana y llega a Centroamérica, su valor ya ronda los $5,000. Y cuando llega a la frontera mexicana, unos $8,000. Y en Ciudad de México, cerca de $10,000. Porque el narcotráfico es también una cuestión de geografía. Hacia Estados Unidos el kilo que salió en Bolivia costará unos $26,000, pero en España rozará los $46,000 y en Irlanda podría tocar los $60,000. Pero enfoquémonos en ese kilo que llega a la Ciudad de México, como si fuera uno de los más de 1,500 kilogramos que la policía capitalina liderada por Omar García Harfuch decomisó este martes 26 de julio en la alcaldía Gustavo Amadero, en lo que ya es considerada una incautación de drogas histórica para la capital mexicana, interrumpiendo su flujo hacia Tepito. Esos kilos llegaron, hoy sabemos, desde Colombia, donde esa cocaína viajada arranca con un banderazo de $2,500. Entonces, el cártel prende el odómetro y elige el método más común por el que se trafica cocaína en el mundo: vía marítima, ya sea en contenedores ocultos en barcos que pertenecen a empresas legales o mediante submarinos de difícil rastreo en aguas internacionales mandados a hacer por los jefes de los cárteles. Así, por agua, el kilo se mueve por las costas del Pacífico, tan cerca de la orilla como para poder recuperar la mercancía si hay que abandonarla temporalmente, pero tan lejos como para no ser divisados. Retando a la estadística del informe de la ONU, el mercado transatlántico de la cocaína, que revela que el 70% de las incautaciones globales de este polvo blanco han ocurrido en océanos, mares y puertos. Y es que en el agua salada no hay retenes ni senderos fijos. Si un camino se cierra, se abre otro con facilidad. Y los puertos, donde los salarios son precarios, son los lugares idóneos para encontrar una fuerza de trabajo masiva y barata, para que mueva tu producto, legal o ilegal. Y ahí va, la cocaína viajada atravesando Panamá, Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Guatemala, dejando una estela de corrupción a su lado. Llega a territorio mexicano y necesita un puerto de entrada. Esta vez es Puerto Escondido, Oaxaca, entre cruceros con turistas que cargan daiquiris de fresas y grandes contenedores. Lo que sigue entonces es llevarlo hasta donde pueda ser almacenado, hasta que reinicie el odómetro rumbo a Los Ángeles, Estados Unidos, hasta que un operativo lo arrebate en Ciudad de México de las manos del cártel. Y así, tan rápido, un grupo criminal perdió 400 millones de pesos. Aunque si el decomiso fuera en la frontera norte, habría perdido 800 millones. La cocaína viajada, que suele ser un negocio redondo para el crimen, ayer sufrió un gran revés. Cuando el odómetro marcaba miles de kilómetros a su favor, perdieron la carga, mucho riesgo, y esta vez, peores pérdidas.
Hola Luis, feliz día a ti y a todos los cinéfilos que siguen esta sección de recomendaciones de cine. Hoy quiero hablar de una película que tuvo su estreno en el Festival Sundance y luego llegó a la Berlinale de la mano de su directora Sophie Hyde, llamada Buena Suerte Leo Grande, con las actuaciones de Daryl McCormack y la espléndida Emma Thompson. La historia es sencilla de contar y es aquí donde radica su belleza y complejidad. Nancy Stroke es una viuda que, luego de un matrimonio sexualmente soso, decide contratar a un muchacho sexoservidor para descubrir el placer y darse la oportunidad de experimentar su cuerpo en plenitud y autoconocimiento. Hasta ahí es un tema que incluso mueve al morbo por ver a la Thompson hacer un desnudo a sus 63 años. Pero en la pantalla vemos la historia de dos personas que desnudan no solo su cuerpo, sino lo que realmente importa, su ser, en tan solo hora y media de duración. Thompson y McCormack dan una cátedra de actuación al presentarnos a una Nancy y un Leo Grande que en la medida que van conociéndose no solo se descubren entre ellos, sino también los temores, las vergüenzas, las fantasías, las frustraciones, así como los momentos de felicidad y de auténtica empatía del uno a la otra y viceversa. Más allá de la cama y del placer pleno y libre de una sexualidad sin edad, sin la autolimitación de un cuerpo que se asume como imperfecto por el paso del tiempo. Y lo más hermoso, llegar a hacer el amor una vez que se supera la ansiedad del sexo físico. Sin duda alguna, la directora Sophie Hyde puso sobre los hombros de Emma Thompson todas las inseguridades y los alcances que el sexo puede presentarse una vez que la mujer supera los 50 años, logrando un personaje en el que la identificación es casi inmediata debido a la montaña rusa de sensaciones que van del temor a la entrega total, no solo física, sino emocional para ella misma. Una película hermosa, divertida, que nos permite reflexionar sobre el deseo, la edad, la sexualidad y sobre todo las relaciones hombre-mujer cuando se desnudan, como dije antes, los sentimientos. Una película impecable que se estrena hoy a nivel nacional. Mi nombre es Saúl Arellano, pero me encuentran en Twitter, Instagram y Facebook como Saúl Montoro. Que tengan una buena función y nos escuchamos la próxima semana. Pásela increíble. Yo me llamo Luis Cárdenas. Nos vemos y nos escuchamos en punto de las 6 de la mañana en MBS Noticias. Bye bye.